Hola, Doc, buenas tardes. Podemos comenzar la charla. Muy bien, doctor, gracias. Hoy vamos a hablar de ojo rojo. Yo soy la doctora Paulina Fernández, R2. Esperen, no se cambian. Listo. Bye. Vamos a empezar con una definición breve de lo que es ojo rojo. Es una hiperemia o ingurgitación de los vasos superficiales de la conjuntiva, episclera o esclera. Estos pueden ser causados por alteraciones en las estructuras como la córnea, como algún cuerpo extraño. Para empezar, les quise poner una breve introducción de cómo vamos a interrogar a lo que es nuestro paciente. Primero, lo primero que vamos a preguntar es si fue súbito o progresivo. El tiempo de evolución es muy importante preguntar cuántas horas, cuántos días, cuántas semanas, si es constante o irregular o ya le había pasado con anterioridad. Si tuvo algún contacto con alguien con los mismos síntomas, algún familiar, a lo mejor los niños que van al kinder, ya ven que a veces hay muchas epidemias y así. ¿Qué uso de medicamentos utilizan? A lo mejor si son hipertensos, no se toman la pastilla, antecedentes de traumatismo, algún golpe, cirugías recientes, usuarios de lentes de contacto, como ya lo hemos hablado en varias charlas, y enfermedades. Para la exploración se inicia obviamente con agudeza visual. Vamos a fijarnos muy bien qué patrón tiene nuestro ojo rojo, si es una hemorragia subconjuntival, una hiperemia, inyección ciliar, etcétera. Vamos a revisar si hay secreción, qué tipo de secreción, si es abundante o escasa. Puede haber varios tipos de secreciones, purulenta, mucopurulenta, cerosa. Más adelante les voy a explicar eso. También vamos a detectar opacidades corneales, ya sean, pues, puede ser úlceras, algún cuerpo extraño, alteraciones en el epitelio, profundidad de cámara anterior, irregularidades en la pupila. La pío es muy importante, alteraciones en las funciones de los párpados, ya puede ser orzuelos o chalaciones. Signos y síntomas que nos van a acompañar. Pueden referir los pacientes dolor, disminución de visión, prurito, sensación de cuerpo extraño, secreción, lagrimeo, fotofobia, entre muchas más. ¿Alguien me puede decir en qué patología se puede encontrar todo esto que les estoy platicando? Una lluvia de ideas, diagnósticos que me den. ¿Nadie? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí me están escuchando? Bueno. Las patologías que se pueden dar pueden ser un glaucoma de ángulo cerrado, iritis o iridociclitis, queratitis, conjuntivitis, episcleritis, escleritis relacionadas a lentes de contacto, orzuelos, chalaciones, hemorragias subconjuntivales, lesiones, cuerpos extraños, úlceras, etcétera. Vamos a hablar un poquito de estas patologías y cómo las vamos a distinguir, unas de otras para diagnosticar bien lo que sería un ojo rojo. Vamos a empezar con generalidades del ojo rojo, como qué es la inyección conjuntival. Son vasos conjuntivales que se derivan de las arterias ciliares anteriores. Como definición es vasos sanguíneos superficiales de color rojo brillante que son más visibles en fondo de saco y se difuminan al limbo corneoescleral. En la respuesta morfológica vamos a tener como principal y muy común en la consulta las papilas. Estos vienen siendo pliegues de epitelio hipertrófico que contienen un núcleo fibrovascular central cuyo vaso sanguíneo llega a la superficie. Es muy importante saber a dónde llega este vaso, si el vaso la atraviesa la papila
porque si no sería un folículo. Ahorita les voy a explicar bien eso. Las papilas, el vaso sanguíneo pasa por el centro de cada papila y esto nos va a diferenciar a lo que viene siendo los folículos. Estas van a ser elevaciones redondeadas, discretas y de color blanco amarillento de la conjuntiva producida por una respuesta linfocítica. Y en estas, los vasos para empezar, los folículos son avasculares. Y el lugar más frecuente es la conjuntiva tarsal superficial y en el fondo de saco inferior. El vaso sanguíneo va a rodear lo que es el folículo, pero no entra en el centro, como a diferencia de las papilas. Por eso las vamos a diferenciar. Membranas. Es muy importante las membranas y diferenciar las membranas de las pseudomembranas. Las pseudomembranas se van a componer de fibrina adherida a la superficie epitelial conjuntival y una membrana verdadera va a dejar una superficie de carne viva y causan sangrados al desprenderse, lo que la diferencia de las pseudomembranas. Entonces, cuando nosotros quitemos una membrana y nos esté sangrando, esa sí es una membrana verdadera. Si nosotros quitamos esa secreción, pues va a ser una pseudomembrana. Vamos a empezar con las patologías. Una breve definición de conjuntivitis. Esto es una inflamación de la conjuntiva y se caracteriza por inflamación, exudados celulares, dilatación. Este es un pequeño esquema que venía en el libro de Manís. Les va a ayudar un poquito a todo lo que ya les expliqué, a diferenciarlas y todo eso. La verdad les hice bastantes cuadritos para que fuera la clase un poquito más rápida y un poquito más didáctica y les sirva para pues luego tenerlos ahí a la mano. Aquí vamos a diferenciar lo que son las características de cada una de estas conjuntivitis, ya sea conjuntivitis papilar aguda bacteriana, conjuntivitis alérgica crónica y conjuntivitis vernal. Vamos a hablar primero de la papilar aguda bacteriana. Ahorita les voy a hablar en específico de algunas agudas bacterianas. Estas van a tener un inicio súbito y agresivo. Los agentes causales pues, normalmente van a ser Neisseria gonorrhoeae y Haemophilus influenza. Edad típica, adultos en edades sexuales activos y recién nacidos. Síntomas, dolor, secreción purulenta, visión borrosa. En la secreción, pues ya, secreción purulenta o mucopurulenta, abundante, muy, muy abundante. Eso ténganlo muy presente. Papilas grandes, hipertróficas en el tarso superior. Va a haber compromiso corneal, puede que haya úlceras, lo cual lo tenemos que tratar muy bien por cuestiones de perforaciones. La tinción más útil es la de fluoresceína, la verdad, solo tenemos fluoresceína, muy pocos tenemos verde de lisamina o rosa de bengala. De tratamiento base, más adelante les voy a hablar más ampliamente de esto, va a ser antibióticos tópicos y sistémicos. La alérgica crónica va a tener un inicio progresivo, agentes causales, pues alérgenos o usuarios de lentes de contacto. Chicos, a los lentes de contacto háganle muchos énfasis en que tienen que usar 8 horas y todo eso. Más adelante también lo vamos a ver. Edad típica, cualquier edad. Frecuentemente más en jóvenes y pues, usuarios de lentes de contacto. Síntomas claves, prurito, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño. Secreción serosa o mucosa escasa, a diferencia de la otra. Papilas va a haber pequeñas o moderadas, van a ser más finitas y más chiquitas en el tarso superior. El compromiso corneal es muy raro, a menos que el paciente de verdad se rasque muy fuerte la córnea, o sea, muy fuerte el ojo. La tinción útil es verde de lisamina, pero como les digo, pues, muy pocos han usado el verde de lisamina. El tratamiento base va a ser antialérgicos y tópicos e higiene. Y ya por último, las papilas de Bernal. Esta va a ser estacional, como ya saben, primavera, verano, agente causal, hipersensibilidad, edad típica en niños y adolescentes. Síntomas claves, prurito severo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño. Secreciones, mucosa y muy escasa. Papilas en empedrado. Este sí puede presentar un ligero QPS. Hay que teñirlo con fluoresceína y pues le damos antihistamínicos.
Vamos a hablar un poquito de las conjuntivitis alérgicas, sobre todo de las bacterianas. La conjuntivitis papilar aguda, la etiología principal es la Neisseria gonorrhoeae o meningitis. Esta va a ser un diplococo gram negativo. Esta va a ser rápidamente progresiva con secreción purulenta, como ya les había comentado, y puede provocar úlceras corneales, que esa es la mayor complicación que nosotros podemos tener. Aquí le puse un cuadrito de cuando se usa fluoroceína, rosa de bengala y verde de lisamina. La fluoroceína, ¿para qué se usa? Esta detecta defectos epiteliales en córnea y conjuntiva. El rosa de bengala va a evaluar daños celulares y mucina, y el verde de lisamina es ideal para los niños. Eh, La conjuntivitis papilar, se le puede hacer una tinción de Gram de un raspado conjuntival. Esto nos va a mostrar diplococos Gram negativo, pero con la sintomatología pues se puede diagnosticar. Tratamiento, lavado corneales con solución salina para quitar todas las secreciones que tengan, antibióticos tópicos. Se recomienda la eritromicina en ungüento 4 veces al día. Y antibióticos parenterales se recomienda una dosis de ceftriaxona, 1 gramo intramuscular. Dosis única, chicos. La conjuntivitis por adenovirus. Bueno, esta se va a dividir en tres, en queratoconjuntivitis epidémica, fiebres conjuntivales faríngeas y conjuntivitis folicular inespecífica. Todas estas tienen sus serotipos, ahí se los dejé en el cuadrito para que lo puedan ver. Esta va a tener es muy contagiosa, incubación de 5 a 12 días, adenopatía dolorosa periauricular. Esta la podemos buscar en nuestros pacientes que sospechemos de este. Es muy importante, pues, ser, como han dicho, médicos integrales, entonces no solo fijarnos en los ojos, sino en todo el cuerpo. Esta es autolimitada. En una semana se va a quitar si son casos leves y dentro de 3 semanas en casos muy graves. Va a haber secreción acuosa y fotofobia. Es muy importante que en la queratoconjuntivitis epidémica nosotros, al no hacer un buen aseo de nuestros equipos como el tonómetro y todo eso, una vez que tengamos uno de estos pacientes podemos llegar a contagiar a otros pacientes. Así que hay que ser muy cuidadosos en lo que usemos para no, como dice, no llevarla a que sea una epidemia, claro, y nosotros propagarla. Como tratamiento vamos a usar compresas frías para alivio sintomático. En algunos casos se puede usar corticosteroides tópicos nada más para fotofobia o deterioro de la visión. Las ciclosporinas, ¿cuándo usarlas y cuándo no usarlas? Son generalmente menos efectivas, pero son útiles si nuestros pacientes son hipersensibles o son reactores a los corticoides, entonces se puede dejar la ciclosporina. Conjuntivitis de inclusión. Esta va a tener una etiología, va a ser clamidia trachomatis, frecuentemente en adultos jóvenes, incubación de 2 a 19 días. Normalmente el promedio mencionaba la literatura que son 5 días. Va a ser unilateral, va a tener folículos, infiltrados subepiteliales de color blanco amarillento, micropanus en limbo y QPS marcado. ¿Qué vamos a hacer en esta? Se puede hacer un raspado conjuntival que va a revelar polimorfos nucleares con linfocitos y células plasmáticas. Nos vamos a ir al tratamiento de esta. Va a ser doxiciclina, tableta 100 miligramos 2 veces al día durante 7 a 14 días. Ahora, la literatura también menciona que se puede dar una dosis de acitromicina, 1 gramo, y que es una dosis única, así que no sé qué tan eficiente sea, pero pues también se puede dar. Conjuntivitis crónica. Esta es una de las más grandes, impresionantes, a mí se me hace, que es la conjuntivitis papilar gigante, mayor frecuente en pacientes con usuarios de lente de contacto blando, depósitos mucinosos. Las papilas tienen que ser mayor a 1 milímetro de diámetro. Así es como se ven, como en la imagen. Tratamiento.
Evitar el uso de lente de contacto por una semana, limitar el uso de lente de contacto a 8 horas aproximadamente, obviamente no dormir con el lente de contacto. Antihistamínicos. Eh, como yo, en lo personal, prefiero dejar ketotifeno. Yo he usado la lopatadina, yo soy usuaria de lente de contacto y a mí se me reseca más el ojo. De por sí los usuarios de lente de contacto tienen el ojo seco. Entonces con la lopatadina sí es un efecto adverso que sí se seca el ojo. Entonces, si tienen un usuario de lentes de contacto, mejor dejen ketotifeno. Corticoide tópico, yo lo que más he visto que dejan y lo que yo dejo y he visto resultados es el Flumetol. Así que eso es lo que yo les recomiendo. Otra enfermedad que nos puede dar ojo rojo es el glaucoma de ángulo cerrado. Este es súbito y abrupto. Acuérdense que este se va a presentar con mucho dolor ocular, visión borrosa con halos. Este es el cierre completo y súbito del ángulo de la cámara anterior. Lo ideal es que se trate en las primeras 24 a 48 horas. Ahora, si tu paciente llega a los 3 días, pues está más complicado, ¿no? Este va a ser un bloqueo del paso del humor acuoso de la cápsula posterior a la anterior a través de la pupila. No voy a abordar totalmente estas enfermedades por cuestión de que sería muy larga la presentación y pues no es el punto. El tratamiento, lo más importante es darle el tratamiento que sería acetazolamida, manitol. La acetazolamida se va a dar en una dosis inicial de 500 miligramos y posterior la vamos a bajar a 200 miligramos cada 6 horas. Se puede dar manitol en casos pues, de ángulo cerrado, timolol, pilocarpina. El manitol se va a dejar 1.5 gramos kilogramo de peso corporal, más o menos es un promedio. Dicen que es entre 1 y 2 gramos por kilogramo de peso, pero la literatura dice que es un promedio de 1.5. Iritis o iridociclitis. Se va a presentar un cuadro con mucho dolor, ojo rojo, visión borrosa, ingurgitación ciliar y puede tener sinequias posteriores, pero estas son más como secuelas. Eh, una iritis, les voy a platicar nada más rápido qué es la diferencia entre una iritis y una uveitis anterior. La iritis es solo la inflamación aislada del iris y la uveitis anterior va a ser una inflamación grave del iris y de los cuerpos ciliares aparte. Entonces, eso es lo que nos diferencia. Tratamiento. Bueno, aquí les hice otro cuadrito para que lo tengan ahí a la mano cuando lo necesiten. Se va a dejar corticoide tópico, que puede ser prednisolona o dexametasona, una gota dependiendo del caso y de la inflamación, puede ser de cada hora o cada 6 horas. Y se reduce, acuérdense, progresivamente. Cicloplégicos en caso de dolor, atropina o ciclopentolato, 1 a 2 veces al día. Corticoide sistémico, también dependiendo si la inflamación es muy severa, se puede dejar prednisolona oral. Inmunomoduladores, esto no lo damos nosotros, más bien hay que derivarlo con un reuma si vemos que es una enfermedad reumatológica, como lupus, artritis reumatoide. También dependiendo de la etiología, si es antibiótico, antiviral, antifúngico. Control de la PIO. Si nosotros tenemos una PIO alta, puede dejar timolol o brimonidina, solo si tenemos hipertensión ocular. Y el seguimiento, dependiendo de cómo vean la inflamación, se da de 2 a 7 días. Vamos con un versus, epiescleritis versus escleritis. Vamos a ver las diferencias. Eh, la epiescleritis, la capa afectada va a ser la epiesclera, que es la capa superficial de la esclera. Y la escleritis va a ser la esclera profunda, que es la capa más interna. En la epiescleritis la gravedad va a ser leve y en la escleritis va a ser más grave y a esta puede amenazar la visión. En la epiescleritis va a haber dolor leve o ausente y en la escleritis va a haber un dolor intenso que irradia. En la escleritis va a haber hiperemia localizada en parche. Esto es muy importante que se lo aprendan. Epiescleritis localizada en parche, escleritis difusa o sectorial. ¿De acuerdo?
En la epiescleritis va a haber una respuesta a vasoconstrictores, o sea, va a blanquear. Nosotros le ponemos TP y el paciente le va a regresar el ojo blanquito. Y en la escleritis no va a blanquear. En la epiescleritis los síntomas son raros, nada más el paciente pues los síntomas sistémicos son raros, nada más el paciente pues va a referir el ojo rojo, a lo mejor a la sensación de cuerpo extraño. Y en la escleritis es más común que tengan artritis reumatoide o lupus. La agudeza visual en la episcleritis no se va a ver afectada y en la escleritis se puede ver afectada si no se trata. El curso clínico de la episcleritis va a ser autolimitada y en la escleritis va a ser progresiva, crónica o recidivante. Acuérdense que la escleritis puede recidivar, es más agresiva. En la epiescleritis el tratamiento va a ser puro AINE, tópico o sistémico. Y en la escleritis va a ser un corticoide sistémico o inmunosupresores. Les digo, como la escleritis puede que tenga enfermedades autoinmunes, si nosotros detectamos esto, hay que mandarlas al reuma también a que le den nuestra valoración. Y las edades en la episcleritis va a ser adultos jóvenes y en la escleritis va a ser adultos de mediana edad. ¿Alguien me puede decir cuál de estas dos fotos tendría episcleritis y cuál escleritis? La del lado izquierdo es una episcleritis y la del lado derecho es una escleritis. Muy bien, gracias, Carolina. Nuestra compañera comentó esto, ¿por qué? Porque les dice énfasis en algo, en la localización. La epiescleritis va a ser más localizada. Si se fijan, de un lado el ojo se ve más rojo y del otro lado se ve más blanquito. Ahora, si a este paciente le ponemos una gotita de TP, va a blanquear el ojo. En caso si al otro lado le ponemos una gotita de TP, puede que no va a blanquear. Y si se fijan, el enrojecimiento y la hiperemia es mucho más difusa que en el otro ojito. Hemorragias subconjuntivales, estas nos llegan a montones y los pacientes vienen muy asustados de que no saben qué está pasando con su ojo, que de la nada se puso muy rojo y pues no es una emergencia como ellos lo piensan, así que hay que explicarles muy bien a nuestros pacientes que pues es una acumulación de sangre en el espacio virtual entre la conjuntiva y la esclera. ¿Qué lo puede causar? Es muy importante explicarles que el aumento súbito de la presión arterial, estornudos, tos, esfuerzo físico, anticoagulantes, rascados muy fuertes en los ojitos pueden provocar todo este hemorragia subconjuntival y que no es nada de qué preocuparse. Vamos con otro versus, orzuelos versus chalación. El orzuelo se va a definir como una infección aguda de una de las glándulas de Sykes, de Moll o de Meibomio. Esta va a tener un inicio agudo, va a ser dolorosa, va a tener eritema presente y los tratamientos van a ser compresas tibias, higiene palpebral, antibiótico tópico, suele drenar espontáneamente. Y las complicaciones puede ser que evolucione a una chalación y punto. En la chalación, pues va a ser una inflamación crónica granulomatosa de una glándula de mebomio por la obstrucción. Esta ya va a estar obstruida. El inicio es crónico, no tiene dolor, el eritema es ausente. Lo podemos tratar con compresas calientes y con antibiótico, pero como ya está obstruido, no tiene por dónde entrar el antibiótico y no tiene por dónde drenar pues el mismo contenido. Entonces, lo mejor es hacerle un curetaje. Las complicaciones, pues si se lo dejan y crece mucho, puede causar una deformidad estética o visión borrosa si es demasiado grande. Ahora, ¿me pueden diferenciar aquí entre un orzuelo y una chalación? ¿Alguien me puede decir cuál foto es cuál? El de la izquierda es el orzuelo y el de la derecha es la chalación. Muy bien. Esta se diferencia por el edema palpebral que les comentaba, la hiperemia. En el de la derecha se ve mucho más hiperémico la conjuntiva hay edema palpebral y la otra nada más se ve ahí como si fuera un granito. Otro versus. Pterigiones versus pingüéculas. Esta creo que va a haber una clase más adelante de pterigiones, entonces nada más les quise dejar esta tablita.
El terigión se va a definir como una proliferación vascular benigna de la conjuntiva que invade la córnea. La ubicación, como todo el mundo ya lo sabemos, es más nasal, más frecuente, pero obviamente puede ser temporal. La forma va a ser triangular con un vértice apuntando a la córnea. El terigión sí invade la córnea. Y los síntomas va a ser irritación, ojos rojos, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa. La causa principal va a ser la exposición crónica a los rayos UV. El tratamiento lubricante, antiinflamatorio y si tiene muchas molestias, pues resección o si ya es un grado 2, 3, incluso ya casi sin bléfaro, pues ya hay que quitarlo. Y el riesgo de recurrencia es alta tras una cirugía sin injerto. Siempre pongan el injerto a sus pacientes, sobre todo a los más jóvenes. Y pues mitomicina también se recomienda en los pacientes más jóvenes. La pingüécula. Esta va a ser una lesión amarillenta elevada benigna de la conjuntiva. También la presentación es nasal, más frecuente y también puede haber temporal. Esta es plana o ligeramente elevada. No va a invadir nunca córnea. Esta si invade córnea, yo siempre les digo que la pingüécula es la hijita de la carnosidad, así que no va a invadir córnea. Si invade córnea, pues ya es un pterigión. Los síntomas pues va a ser irritación, ojo seco. La causa principal va a ser igual, exposición a irritantes del ambiente. Se trata con lubricante, lentes oscuros, gorra a la hora del salir, que protejan pues sus ojos lo más posible de los rayos UV. Y no tiene ningún riesgo de recurrencia. O sea, tiene riesgo de que se vuelva un terigión, pero nada más. Ahí. Pues no se las pido que me la digan porque pues es muy evidente. El terigión invade la córnea, la pingüécula solo es esa pequeña elevación que nos denomina que el paciente va a tener un ojo seco y que hay que empezar a tratarlo y que está afectado por los rayos UV, por su trabajo o por cualquier circunstancia. Cuerpos extraños, en va a haber hiperemia en respuesta a la abrasión corneal y cuerpo extraño. No siempre va a ser abrasión corneal, hay muchos cuerpos extraños que pues se encuentran en los párpados, sobre todo en el superior, porque genera como pues como que abraza los cuerpos, ¿no? Y se queda ahí el cuerpo y es muy incómodo. El tratamiento pues primero que nada hay que quitarlo, ¿verdad? Ya sea, si se puede con un hisopo, que mejor, pero si no, pues ya saben cómo, con una agujita. Si es metálico, hay que quitar muy bien lo que es el anillo de óxido, porque es tóxico para la córnea, entonces es muy importante que lo quiten. Para quitarlo, pues va a depender de su ubicación, su tipo de material y profundidad, y también el tratamiento va a depender de eso. A mí una vez me tocó un paciente que el cuerpo extraño estaba muy profundo, no había perforado todavía, pero estuvo a punto de perforar. Entonces, con la médico adscrita que yo estuve, decidió quitar una parte del cuerpo extraño y dejar que la córnea solita se fuera revitalizando y fuera aventando, se fuera regenerando, perdón, y fuera aventando un poquito el cuerpo extraño hasta que no se perforaba, porque si quitábamos nosotros el cuerpo extraño, corría el riesgo de perforarse. Entonces esperamos a que el mismo cuerpo extraño hiciera como el efecto de taponcito y se fue empujando solito y ya fuimos retirando. Claro, los estuvimos citando todos los días, hasta que se retiró el cuerpo extraño. Bueno, pero para retirarlo, regresando al tema, se le puede poner anestesia tópica. Se le pone anestesia tópica antes de retirarlo, obviamente. Se retira el cuerpo extraño y posterior siempre tenemos por ahí un antibiótico tópico. Le ponemos antibiótico tópico, lubricante, le dejamos analgésico oral en caso de dolor y evitamos el uso de lente de contacto. Es muy importante que no los pongamos porque pues eso puede proliferar a más bacterias, dependiendo de, obviamente, si fue una madera, pues en qué vamos a pensar, que puede incluso tener ahí, si lo dejamos con lente de contacto, algún hongo, si no lo dejamos bien cubierto. Úlceras corneales. Esta fotito se las quise poner, es de una pacientita que nos llegó aquí a San Marcos hace poquito, hace la semana pasada.
La úlcera corneal se va a definir como una pérdida de la integridad del epitelio corneal. Los síntomas van a ser dolor, fotofobia y secreción mucoide. Esta paciente que les comento, se picó el ojo con un gancho, algo así le había pasado. Entonces llegó con esa abrasión, llegó muy sucia, entonces lo intentamos limpiar lo más que pudimos. Ese fue de un día al otro, miren cómo revitalizó con un buen tratamiento. Entonces, ya no le puse la última foto, pero les juro que sí está revitalizada ya por completo. Tratamiento: antibiótico, antiviral, antifúngico, dependiendo del caso, no los tres juntos. Uno de estos dependiendo del caso. Por ejemplo, esta señora que se picó con un gancho, le dejamos antibiótico. Lubricante, un buen lubricante, de preferencia esos que repitelizan, como el Lagrisol PF, el Tealos, creo que aquí no hay. Si tiene mucho dolor, le podemos dejar un ciclopléjico. Analgesia nada más puede ser vía oral. No, ahora, si llega a nuestra consulta y le ponemos una gotita de Ponti para ayudarle un ratito al dolor, pues está bien. Y obviamente, si usa lentes de contacto o la úlcera es por lentes de contacto, pues obviamente la suspensión del uso de lente de contacto. Esta es una tablita que me encontré en un libro. Ya es la recopilación de todo lo que hemos hablado. No les quise meter queratitis ya porque ya lo habíamos hablado en una clase de 100 diapositivas. Y endoftalmitis, pues nada más para que la tengan presente, que pues también nos han pasado varias endoftalmitis aquí. De todo lo demás, ya hablamos. Y no sé si tengan alguna duda. Muy bien, Paulina, su exposición estuvo muy adecuada. Me parece que abordaste bien los temas. Tuviste que dar tópicos prácticamente de muchos temas, pero supiste manejarlo. Hay algo muy importante que deben siempre recordar con respecto al tema de las conjuntivitis. ¿Alguno me podría decir cuál es la complicación más temida de la conjuntivitis gonocócica? Las úlceras. ¿Una neuroinfección, doctora? Sí, bueno. Repite, por favor. ¿Una neuroinfección? No, sigan buscando a nivel ocular. ¿Úlcera? ¿Qué es lo que más se teme en una conjuntivitis gonocócica? La córnea. Úlcera corneal. Una perforación o una... Hola, ¿Una perforación corneal? ¿eres- ¿ustedes están conectados pero no están pendientes a la clase o no quieren hablar? Doctora, se hace que tiene mala señal. Una perforación, dijimos. A ver, doctora Terú, dígame cuál es la complicación más temida de la Doctora, ¿no es conjuntivitis. perforación corneal? ¿Me escucha? Perforación corneal, ¿no me escucha? Yo sí, ¿usted me Ahora, escucha? ahora sí te Sí escucho. te escuchamos. Sí, perforación corneal nos puede llegar a suceder. Y Y a si causa se de... perfora, pues podemos terminar en un endoftalmitis, ¿no? Sí, entonces es muy importante que tengan pendiente las conjuntivitis gonocócica. ¿Alguien que me pueda decir el tratamiento? Vamos a ver. Tratamiento de conjuntivitis gonocócica. Sistémico también Creo que se... también eritromicina. Sistémico, sí.